vamos a empezar la explicación de las Cortes de Cádiz, que, como bien indica su título, fueron los inicios de la Revolución Liberal en España. Como ya sabéis, las Cortes de Cádiz se reúnen en 1810. El 24 de septiembre, concretamente, iniciaron sus sesiones. Como recordaréis, en esta fecha estaba España en plena guerra de independencia. España estaba invadida por los ejércitos napoleónicos y el país prácticamente se hallaba totalmente en guerra. Las ciudades principales estaban ocupadas por los ejércitos franceses, pero sabéis que Cádiz, que es prácticamente invulnerable, no la pudieron conquistar. No la pudieron conquistar porque estaba apoyada por la flota británica, y dado que Cádiz es una península, para los franceses fue imposible tomarla. Entonces, aprovechando que esta ciudad se encontraba libre de la ocupación francesa, pues se reunieron allí representantes de los distintos estamentos de aquella época. Recordad que la sociedad era estamental y en la situación de crisis en la que se encontraba España se necesitaba una autoridad que tomara las riendas en la lucha contra los franceses y organizara la resistencia. Esa resistencia estaba organizada por la Junta Suprema Central y por juntas de defensa provinciales, pero las personas que se encontraban refugiadas en Cádiz decidieron tomar la iniciativa y convocar una asamblea a la que acudieron diputados de toda índole. Básicamente nos encontraremos clérigos, abogados, funcionarios, profesionales liberales en general, es decir, miembros de la burguesía y también algunos aristócratas. La intención que tenían estos diputados, que formaron la Asamblea de Cádiz, básicamente es redactar una constitución que acabe en España con el antiguo régimen, que acabe con la soberanía absoluta, que proclame la soberanía nacional y la división de poderes. Esto en realidad es una revolución, es un golpe de Estado, puesto que se le está quitando la autoridad al rey. Rey que, por cierto, recordamos que, según los españoles, está preso en Bayona, ¿vale? Cuando en realidad lo que se encuentra es allí instalado junto con el resto de la familia real, obedeciendo plácidamente los designios de Napoleón, que, recordemos, ha jugado con ellos y a través de las abdicaciones de Bayona ha conseguido nombrar a su hermano José como José I, rey de España. Este rey francés no es aceptado por el pueblo español. El pueblo español sigue aceptando a Fernando VII como su único y legítimo rey, pero en las Cortes de Cádiz esa soberanía absoluta de la que gozaba hasta ese momento se le va a quitar. Se le va a quitar porque si no, esas mismas Cortes no tendrían ningún sentido. Si esas Cortes no representan a la nación española, ¿qué función tienen? Es decir, esas Cortes a sí mismas se dotan de esa investidura, de ese poder de representar a la nación española. Las deliberaciones dentro de las reuniones fueron intensísimas y, por supuesto, había opiniones de todos los bandos. Normalmente el clero, en su mayoría, no todos, eran férreos defensores, al igual que miembros de la nobleza, de que continuara la soberanía siendo real, es decir, en poder del rey. No obstante, miembros de la burguesía, entre los que destacaron Diego Muñoz Torrero, Agustín de Argüelles o el conde de Toreno, que era liberal, seguidor de Adam Smith, defendían que España necesitaba un cambio radical y, al igual que había ocurrido ya, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra, la monarquía debía conservarse, pero siendo una monarquía parlamentaria, donde los parlamentarios, los representantes sobre todo de la burguesía, fuesen los que tuviesen el poder. Tras arduas deliberaciones, es decir, durante prácticamente año y medio largo, se reunieron y al final acordaron un texto definitivo. Ese texto se promulgó el 19 de marzo de 1812 y es por tanto la primera constitución española, la primera constitución que se ha redactado en España, porque recordad que José I anteriormente ya había sido proclamado por su hermano Napoleón como rey de España y le había dictado una especie de constitución que se conoce como el Estatuto de Bayona. Pero la primera constitución española, la Pepa, es hecha de 1812. ¿En qué consistía? Pues básicamente refleja
el acuerdo al que tuvieron que llegar las diferentes formas de pensar y de ver lo que debía ser esta Constitución. Es decir, refleja un espíritu conciliador entre las ideas liberales y las tendencias conservadoras o absolutistas reacias a ese cambio de régimen. No obstante, al ser la primera Constitución donde se proclama la soberanía nacional, se sentaban las bases de un Estado liberal. Es decir, en España habría ya una proclamación de esa soberanía popular, del pueblo, de la nación, pero con una monarquía parlamentaria. Seguiría habiendo rey, Fernando VII, se supone, si aceptaba cuando volviera de su exilio en Francia, sería el rey de los españoles, pero sin poder real. Solo sería un representante, un símbolo de la nación. Por supuesto, se dividía el poder en la clásica división legislativo, ejecutivo y judicial, siendo las Cortes, el poder legislativo, lógicamente, el más importante. Porque no solo tenía la capacidad de elaborar las leyes, sino que también podía regular y controlar la acción del gobierno. Muy importante la inviolabilidad que se les daba a los diputados. ¿Por qué? Porque algunos de ellos desconfiaban y creían que cuando Fernando VII volviera a España, pues tenían sus dudas sobre si Fernando VII aceptaría de buen grado esta Constitución en la que básicamente, como ya hemos dicho, se le despojaba del poder. Como cualquier constitución de esta época, de principios del siglo XIX, el sufragio era censitario para los hombres, para los varones mayores de edad. Era, por tanto, una constitución redactada básicamente por la burguesía y para la burguesía. El pueblo llano, las personas humildes, quedaban fuera de la capacidad de ser elegidos y de elegir. También se establecía la abolición de la Inquisición y de la tortura. La Inquisición, recordad que a menudo era un instrumento en manos de los reyes para encarcelar o sancionar a aquellos que eran sus opositores, con el pretexto de que habían cometido cualquier irregularidad de carácter religioso. En realidad lo que hacían los reyes era utilizarla como un instrumento para encarcelar o perseguir a sus opositores. De ahí que las Cortes de Cádiz rápidamente abolieran esa institución y, por supuesto, la tortura que conllevaba la misma. Por supuesto que se proclama la libertad individual, la igualdad jurídica de todos los españoles serán iguales ante la ley, se acaba la sociedad estamental. Sin embargo, no se proclama la libertad religiosa, dado que se establece el catolicismo como única religión obligatoria para todos los españoles. Esto es fruto de ese consenso al que hemos aludido anteriormente, por el que estas Cortes proclamaron la susodicha Constitución de Cádiz. No se quería tener al clero muy poderoso en esta época, sobre todo entre las clases populares, no se lo quería tenerlo en contra y a cambio de su apoyo a esta nueva Constitución se estableció esta obligatoriedad del catolicismo en todo el Estado español. Se liquidaba totalmente el sistema estamental y se consolidaba, como ya hemos dicho, el poder burgués. Sin embargo, la monarquía seguía siendo una institución del Estado, aunque parlamentaria, y la religión, como ya hemos dicho, obligatoria. Como es una constitución que refleja aspectos del pasado y del futuro, es decir, de la monarquía absoluta y de un Estado liberal, será tomada como ejemplo este texto en otros países de Europa cuando se elabore o cuando se lleve a cabo una transición entre el antiguo y el nuevo régimen.